Hola y bienvenidos a un nuevo video. Como ya mencioné en el video anterior, nos relacionamos con la realidad a través de la percepción sensorial y de nuestra interpretación, definiendo a la percepción como toda la información sensorial que nos llega mediante nuestros sentidos y a la interpretación como la dotación y búsqueda de sentido de esa percepción. Esto se hace a través del lenguaje. Ahora, existen factores que pueden alterar tanto la percepción de la realidad como su interpretación. Veamos los factores que alteran la percepción. El primer factor es que el sentido puede sufrir una alteración biológica o tecnológica de la estructura y esto, por lo tanto, afectará su funcionamiento. Por ejemplo, una alteración biológica puede ser una enfermedad o un problema de salud como el astigmatismo, las cataratas, que pueden distorsionar la forma en que uno ve y percibe las cosas. Una alteración tecnológica, pues en este caso sería una cirugía ocular. También no está de más decir que el consumo de algunas sustancias, quizá farmacéuticas o naturales, pueden alterar la bioquímica del cuerpo y esto, pues al final de cuentas, alterará la forma en la alterará la forma en la que nos relacionamos con la realidad. El segundo factor son los intermediarios biológicos o tecnológicos entre el sentido y lo que se percibe. Por ejemplo, un intermediario biológico o natural, pues sería cuando hay mucha neblina. Si tú ves un carro o una persona a lo lejos y hay mucha neblina de por medio, pues aquel objeto que se percibe se verá distorsionado o borroso. No es que el objeto esté borroso en sí o la persona o lo que sea que se mire, sino que es el medio lo que interviene entre el sentido y lo que se percibe, lo que altera la forma en lo que lo vemos. Ahora también existen intermediarios tecnológicos. Por ejemplo, usar un telescopio, audífonos, máscara de gas, etc. En el caso del telescopio, pues es la estructura de este objeto tecnológico, los lentes que tiene, lo que nos permite acceder a un rango mucho más amplio de lo que veríamos a simple vista y con una mejor calidad. Ahora, el tercer factor es la intensidad del estímulo y la ubicación espacio-temporal. Por ejemplo, un reproductor de audio puede emitir sonidos muy fuertes o débiles, pero la percepción de estos sonidos va a depender también de nuestra ubicación. Por ejemplo, si está una bocina sonando muy fuerte y nosotros estamos cerca, pues percibiremos el sonido de una manera, el sonido de una manera fuerte. Pero conforme nos vayamos alejando de ese objeto que emite el sonido, pues entonces va a llegar un punto en el que ya no vamos a percibir nada. No es que no haya un sonido, sino que no estamos en el área, por así decirlo, en la adecuada para poder percibir el estímulo. Ahora, también existen, como ya mencioné, factores que afectan a la interpretación de la realidad. El primer factor es la educación recibida desde pequeños por padres, maestros y pues la sociedad en general. Todo esto va conformando o nos va constituyendo como individuos que tienen una definición del bien, del mal, de la belleza, del valor y de muchas cosas más. Entonces, el segundo punto, el segundo factor, está relacionado con el primero y son las experiencias propias de la vida. Pues, ir a un concierto de música, pasar tiempo con amigos, cualquier tiempo de recreación, todo eso nos va conformando y constituyendo como lo que somos, como personas. Y todas esas actividades al final nos dan recuerdos, nos dan experiencias, nos dan información. Es esa información, pues, la que nos hace darle una diferente interpretación a la vida. El tercer factor son los sesgos cognitivos y las falacias, que para resumirlo muy brevemente, pues son razonamientos incorrectos e irracionales que nos llevan a darle una interpretación equivocada a las cosas, entendiendo como una interpretación equivocada, pues una interpretación irracional o con muy poca evidencia empírica y o racional. Entonces, ahora, para definir qué es la objetividad, qué es la subjetividad y la intersubjetividad de la percepción, veamos la siguiente información. Es un hecho que cada ser biológico
tiene una cantidad, una calidad y una estructura diferente en sus sentidos. Por ejemplo, la salamandra ciega de Texas no tiene ojos, por lo tanto, no cuenta con percepción visual. Entonces, cada ser vivo tiene una realidad diferente, personalizada por sus sentidos. Entonces, la realidad visual que existe para el ser humano no forma parte de la realidad de la salamandra. De lo que se desprende lo siguiente: toda percepción de la realidad siempre es subjetiva. Esa percepción subjetiva es mayormente similar en individuos de la misma especie, como los seres humanos. Esto permite la intersubjetividad, que sería también llamada una realidad compartida. Lo subjetivo en la percepción, bueno, para definir ahora sí estos tres términos, podemos definir a lo subjetivo como la percepción individual de la realidad. Lo intersubjetivo es la percepción compartida entre dos o más individuos. Lo objetivo es la máxima percepción posible, algo a lo que subjetiva o intersubjetivamente podemos acercarnos si aumentamos la calidad y o cantidad de nuestros sentidos. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Cuántos sentidos podríamos llegar a desarrollar evolutiva y o tecnológicamente? Imaginemos que llega una raza de extraterrestres, que no cuentan solo con los 5 sentidos del humano, sino que cuentan con 8. ¿Cómo percibirían ellos la realidad? ¿Qué tanto conocerían que nosotros no? Y si nosotros pudiéramos acceder a esa tecnología para poder implantar esos sentidos en el cuerpo humano, ¿cómo percibiríamos nosotros la realidad? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con ella y todo lo que se deriva? Nuestro entendimiento acerca del bien y el mal, nuestra comprensión de la belleza, del valor, ¿cómo cambiaría con más sentidos? Que aunque es un escenario de ciencia ficción, pues bueno, es una posibilidad evolutiva y o tecnológica. También surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites de la experiencia sensorial? Se dice que el humano cuenta con 5 sentidos, aunque es algo que se debate dependiendo de cómo se defina qué es un sentido, pero ¿cuántos sentidos podríamos llegar a desarrollar, evolutiva o tecnológicamente? Pues eso sería el límite de la experiencia humana, sensorial, a lo cual podríamos llamar como la objetividad. Por ejemplo, cuando decimos, ese libro es azul, es algo principalmente subjetivo, porque yo lo veo azul, pero no necesariamente todos los seres humanos, todos los animales y todos los seres y formas de existencia lo van a ver de ese color. Cuando digo, ese sartén está caliente o la música está muy alta, eso es algo que principalmente es subjetivo. Como ya mencioné, toda percepción subjetiva puede o no ser compartida con más individuos. Yo puedo ver un libro color azul, la portada del libro color azul, pero seguramente la mayoría de humanos lo veremos de ese mismo color. Entonces, esa intersubjetividad compartida, pues, es lo que da la ilusión de una supuesta objetividad. O dicho de otro modo, la intersubjetividad humana suele ser demasiado similar en la mayoría de los casos. Esto es lo que crea la ilusión de una supuesta objetividad. Sin embargo, todo es siempre subjetivo, y es esa subjetividad la que puede o no ser compartida con alguien más. De modo que podemos decir que en nuestra realidad social no existe lo objetivo, sino lo intersubjetivo, es decir, una realidad subjetiva que se comparte. Ahora veamos el cuarto punto sobre la definición de objetividad, subjetividad e intersubjetividad, pero ahora respecto a la interpretación. Recordemos que las definiciones de antes son respecto a la percepción. Muy bien, es un hecho que cada ser biológico tiene una cantidad, una calidad y unos tipos diferentes de experiencias y conocimientos. Por ejemplo, una persona puede tener un alto conocimiento en medicina y poco o nulo conocimiento en filosofía, y viceversa. Entonces, cada ser vivo, pues se puede decir que tiene una interpretación diferente de la realidad, que está personalizada por sus experiencias y por sus conocimientos. Por ejemplo, ante un malestar físico, el médico sabrá con mayor precisión cuál es la causa, en contraste con un filósofo. De lo que se desprende lo siguiente:
Toda interpretación de la realidad es subjetiva. Esta interpretación subjetiva, como ya mencioné, es mayormente similar en individuos de la misma especie y de conocimientos similares. Esto es lo que permite la intersubjetividad, o bien la realidad compartida. Lo podemos definir entonces a lo subjetivo como la interpretación individual de la realidad, a lo intersubjetivo como la interpretación compartida entre dos o más individuos, y lo objetivo como la interpretación más racional posible, algo a lo que subjetiva o intersubjetivamente podemos acercarnos, maximizando tanto la cantidad como la calidad de nuestro conocimiento. Con calidad me refiero a que sean argumentos, pues, racionales, lógicos. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites del conocimiento humano? ¿Qué tanto podemos llegar a aprender? ¿Llegaremos a un punto en el que el ser humano lo sepa todo y ya no haya nada que aprender? Pues esos conocimientos se podrían decir que serían los más objetivos, aquellos que están respaldados por un alto conocimiento, es decir, conocimiento lógico y racional, y que ya no puede ser debatido. También surge la pregunta, nosotros llamamos razón a los argumentos que tienen una cierta lógica. Entonces, ¿habrá un sustituto para esa razón, así como la razón sustituyó a la mitología? Porque recordemos que las civilizaciones antiguas, como los sumerios, para ellos la mitología, el mito, era una forma racional de describir la realidad, en la que para explicar los fenómenos naturales ponían a un dios detrás que explicara el fenómeno natural, de modo que ahora la lluvia, los truenos, el aire, el fuego, ya no era algo desconocido, sino que era algo causado por un dios, según era el caso. Entonces, aplicando la definición de los conceptos de subjetividad e intersubjetividad y objetividad, cuando una persona dice, o si yo dijera, ese libro es muy valioso, pues sería algo subjetivo, que potencialmente sería intersubjetivo, porque puede ser valioso para mí, pero no necesariamente lo es para otra persona. O cuando yo digo el diseño de ese libro está bonito o insultar a la gente está mal, es algo que principalmente es subjetivo, pero potencialmente puede ser compartido con los demás, o sea, que los demás estén de acuerdo en lo que yo digo. En la interpretación de la realidad, la intersubjetividad humana suele ser diferente en la mayoría de los casos. Es por esta razón que se puede llegar a pensar que todas las subjetividades tienen la misma validez, como si todas las opiniones valieran lo mismo. Lo cierto es que aunque sea por poco, una opinión siempre va a ser más racional y coherente que otra. Entonces, como conclusión, pues podemos hacer una distinción entre una realidad o verdad objetiva y otra subjetiva. La realidad o verdad objetiva, pues sería aquella a la que aumentamos nuestro acceso o a la que nos acercamos. Como ya mencioné, esto puede ser aumentando nuestros conocimientos o aumentando nuestra cantidad y o calidad de nuestros sentidos. Entonces la realidad o verdad subjetiva, pues es aquella que experimentamos en el día a día y que estará pues personal o socialmente justificada por una cierta cantidad de evidencia empírica y o racional. Por ejemplo, yo en una ocasión vi un ovni, pero no tengo un video o una foto. Entonces esa experiencia es una verdad mía, es una verdad personal, subjetiva, de la cual yo tengo suficiente evidencia porque pues yo lo viví, pero yo no tengo una evidencia que resulte pues bueno, que sea algún video o alguna foto, de modo que esa verdad personal ahora se convierte en una verdad social. A eso es a lo que me refiero. Entonces, se puede decir que todos tenemos una versión de la realidad o de la verdad, mas no la realidad o verdad en sí misma, sino que todos conjuntamente aspiramos a acercarnos a esa verdad. Y pues eso es lo que les quería compartir en esta ocasión. Espero que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente video.